Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a un Bacari suelto en las ondas. Como cada semana estamos con Sergio Bacari. ¿Qué tal? Shalom, ¿qué tal desde Israel? Shalom. Bueno, nosotros estamos aquí en Madrid. Hoy estoy yo a los mandos del micrófono en Radio Sefarad. Jorge no se encuentra con nosotros porque está de vacaciones, así que está en un buen lugar. Y nosotros estamos en un gran lugar también porque, como ya sabrán, recibimos aquí en Radio Sefarad a Sergio Bacari tras su éxito, ¿verdad?, en la web. Ahora le hemos buscado un hueco en Radio Sefarad. Él ha buscado un hueco en su agenda para atendernos y también podemos decir que Israel le buscó un hueco a él en su vida, porque él es un latinoamericano viviendo en Israel y nos va a contar hoy aquí en Radio Sefarad cómo le reciben, cómo le acogieron y cómo es la vida de un latinoamericano allí en Israel. Sí, es un tema que obviamente me toca muy de cerca y yo estoy seguro de que lo que voy a contar hoy, de lo que vamos a charlar hoy, hay quizás 100.000 personas que se van a sentir identificadas, personas que dejaron todas sus vidas para mudar su vida a Israel, o aquellos que probaron la suerte y por circunstancias tuvieron que volverse a sus países madres de orígenes. Uh-huh. Lo que sí, yo estoy seguro, ya lo puedo decir desde ahora, de que los latinos, nosotros, todos los que vinimos de Latinoamérica, en Israel nos dicen los latinos, ¿ok? Hacen una generalización. Y yo estoy seguro que los latinos que vivimos en Israel somos de lo mejor que llegó a Israel a través de los años. No solo lo digo yo, es algo que un sentimiento que tengo día a día. Hay mucha química entre las culturas. Israel nos quiere a nosotros no menos de lo que nosotros los latinos queremos a Israel. Cuando tú vienes a Israel y le preguntas a un israelí que vive en Israel cómo definiría a uno de nosotros, a uno de los latinos, ellos enseguida van a contestarte que somos simpáticos, románticos, que tenemos un acento pesado al hablar, van a hablar de carne, que somos sionistas, que somos cálidos, que a la vez somos calentones cuando hablamos o nos ocupamos del deporte. Ellos nos catalogan como personas optimistas y además, por sobre todo, como buena gente. Y imagínate que en un país en donde cada origen tiene su estereotipo, que por lo general es negativo, uh-huh. Eso quiere decir que la gente que se vino a vivir de Latinoamérica trajimos con nosotros lo mejor que pudimos, ya sea el sionismo, la cultura, el profesionalismo, la educación que nosotros tenemos y el respeto. Pero por sobre todo, yo creo que nosotros, los latinos, trajimos las ganas de introducirnos en la sociedad sin encerrarnos en guetos, que son cosas que pasaron a través de la historia con los diferentes grupos que vinieron en los diferentes momentos de Israel. Cuando yo hablo de grupos de inmigrantes que llegaron acá en masas, tengo un sinfín en la lista de gente que vino, los marrocanos y los yemenitas y los rumanos, polacos, franceses, tripolitanos, turcos, iraquíes, iraníes. La lista es interminable. Los etíopes, los rusos, americanos, indios, los de Tunís, los húngaros, búlgaros, hay de todo. Pero a diferencia de todos esos grupos, yo voy a hablar de mi experiencia personal y quiero contarte que cuando llegué al país, a mí y al grupo, yo llegué con un grupo de 5 o 6 latinos que vinimos juntos a llevar a Israel. A nosotros nos adoptó, entre comillas lo digo, un grupo de estudiantes latinos que llevaban 6 meses en Israel. Y ellos nos acogieron y nos brindaron todo lo que nosotros necesitábamos en los primeros días, las primeras semanas y los primeros meses, a todo nivel. Ellos nos iban pasando las cosas que ellos ya no necesitaban, nos ayudaban a traducir los artículos en inglés o en hebreo que nosotros necesitamos para estudiar en la universidad. Ellos nos llevaron a trabajar a las fábricas en las que ellos trabajaban, nos ayudaron a conseguir apartamentos cuando necesitamos.
cuando decidimos dejar la villa universitaria. Ellos además nos invitaban a ver televisión en sus casas y nos servían de comer carne, que eran cosas que en esos tiempos era imposible para un estudiante de comprar. No te olvides que la gran mayoría de jóvenes que vinimos a Israel de países latinos, vinimos sin dinero, por supuesto. Claro. Entonces se puede decir que el recibimiento y por la generalidad es magnífico y la definición a los latinos, como dices que os llaman, es muy buena, pero desde un primer momento y en ese primer momento, valga la redundancia, tirasteis a la patria, ¿no? Buscando a ese pequeño, aunque no se convirtiera en un gueto, sí buscasteis, ¿no? La patria en principio para orientaros. Sí, claro, ahora la historia sigue que cuando esa gente que me adoptó a mí, que también es algo que se hace también, supongo que por ideología, nosotros venimos sin idioma, venimos sin hebreo, sin inglés, por supuesto. Yo personalmente vine de Argentina, no tenía noción de lo que era, pero cuando ellos mismos, que eran jóvenes como yo, empezaron a conseguir trabajos buenos, nos dejaron primero esos trabajos para nosotros y por sobre todo nos dieron mucho apoyo moral. Nosotros empezamos a imitarlos a ellos y al ver cómo iban creciendo, teniendo éxito, eso nos daba a nosotros también motivación para pasar la etapa más dura, digamos, y nosotros cuando veíamos a ellos sabíamos de que todo lo que iba a venir después iba a ser mejor, porque nosotros íbamos a pasar por las mismas situaciones. Hasta que un día, así de repente, ellos se asimilaron a la sociedad israelí y nos quedamos solitos, desamparados, como quien dice, pero teníamos en nuestras valijas muchas herramientas para sobrevivir. Y al año, nosotros también, después de que adoptamos a los próximos jóvenes que venían a Israel, nosotros nos separamos de esos jóvenes y nos sentimos nos metimos de lleno en la sociedad y nos asimilamos. Nos dijimos chau, y eso es algo que en los otros grupos que vinieron, por lo general se formaron comunidades y hay ciudades que son de marrocanos o barrios que son caracterizados por yemenitas o por rumanos o todo lo que te dije. Eso en nosotros, en los latinos, no existe. Los latinos, además, a diferencia de los demás grupos que vinieron también en olas grandes, que cada ola de inmigración tenía nombres, nosotros vinimos incluso desde antes de la creación del Estado y jamás en cantidades grandes. Siempre fuimos un gotero que jamás dejó de traer jóvenes o familias enteras. Salvo una época que hubo un fenómeno llamado en Argentina Corralito en los años 2000, que sí vino un grupo grande de argentinos, pero fuera de eso siempre nos caracterizamos por venir como con un gotero a través de toda la pequeña historia de Israel. Bueno, es como un ciclo, ¿no? De padres a hijos, que vais soltando los patinetes, digamos, de la bicicleta y ya, una vez que echáis a andar, seguís hasta que vuelven la nueva generación. Claro, exactamente. Otra de las características que tenemos los latinos que nos hace diferente a los demás es de que es en lo que nosotros abarcamos. No se puede calificarnos absolutamente de nada, ya que vivimos en todos lados. Los latinos vivimos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en lugares ricos, en lugares medianos y también en los pobres. Nosotros vivimos en la capital, en Tel Aviv, en territorios de Judea y Samaria, por supuesto en kibutz, en moshav, en centros de absorción, en las torres altas, en geriátricos. Estamos dispersos por todos lados, a diferencia de otros grupos, como te decía antes. Los argentinos sois como los gallegos, ¿no? Que estáis en todos los lados. Sí. Supongo que sí, también los gallegos, pero lo que pasa que yo me acuerdo que cuando yo vivía en Argentina estaba la colectividad de los gallegos que tenían sus cosas que los caracterizaban. Acá, en serio, hay muy pocas cosas que tenemos muchas cosas en común, pero no somos de buscarlas, somos de buscar todo lo que es israelí. Yo creo que lo único
que quedó, que digamos, rompe la ley que yo digo, es un puñado de kibutzim, que son las colonias que hay agrícolas, que por su propia decisión, ellos siguen llevando un estilo de vida argentino o brasilero. Hay kibutzim, kibutz que ellos llevan una vida muy parecida a la que llevaban en Sudamérica, pero son los mínimos. Y yo creo que salvo el idioma, no somos homogéneos en absoluto, y nos podés ver a nosotros, a los latinos, como laicos, ateos, ortodoxos, Bnei Akiva, que son un grupo que usan kipá tejida. Nosotros somos reformistas, somos conservadores, somos orientales, somos occidentales, somos pro-sionistas o antisionistas. Estamos en todo, incluso políticamente. A diferencia de grupos como yemenitas o marrocanos, que se sabe de que ellos votan siempre con una tendencia muy similar, nosotros no votamos en masa a nada. Y el día de las elecciones es difícil vernos en los extremos de izquierda o de derecha, pero nosotros sí votamos izquierda, centro o derecha. Quizás alguno más izquierda o derecha, pero como que no tenemos una cualidad que uno puede decir, bueno, el latino vota... Sí, una definición clara, ¿no? Digamos que cada uno se rige por su sentimiento y nada os define en ese sentido. Sí, estamos asimilados, es como te dije al principio, estamos asimilados y somos israelíes comunes y corrientes. Los latinos somos un grupo de inmigrantes que además no nos destacamos en nada, ni para bien ni para mal. Yo tengo 30 años en el país y no recuerdo a alguien que haya hecho algo para la historia. Un asesino, un premio Nobel, un político, un deportista, músico, empresario. No conozco a nadie latino de que se haya destacado en algo que israelí, digamos. Eso sí, nosotros trabajamos en todo. Somos camioneros, médicos, psicólogos, oculistas, carpinteros, maestros. Estamos esparcidos en todo. Tenemos mucha jerarquía en el campo de psicología, educación y neurocirugía. Pero, como te dije, estamos en todo. Y eso hace que la sociedad a nosotros nos ame, la sociedad a nosotros nos sonríe, nos admira. Y todo empieza cuando nosotros abrimos la boca y tenemos un acento muy pesado, parece, que además seduce a las mujeres y en serio, y derrite también a muchos hombres cuando escuchan a una mujer hablar en hebreo con el acento pesado que tenemos. Yo tengo 30 años en el país y me dicen que tengo un acento muy pesado. Pues mira, Sergio, si te parece, como tenemos un tiempo un poco ajustado, vamos a mezclar dos preguntas en torno a lo que me estás comentando, que tengo ya en la cabeza desde hace un rato. Y es... Vale. ¿Cómo aprendiste tú, en tu caso, el hebreo? Y por supuesto, llevarlo a la generalidad de los latinos. Y si ellos os diferencian entre brasileños, argentinos, uruguayos, ¿no? Que aquí siempre tenemos esa confusión entre argentinos y uruguayos. Ah, tú eres argentino, no, soy uruguayo, fallaste, ¿no? Pero si hay esa distinción, y el tema del hebreo. Ok, primero empiezo por la segunda pregunta que me has hecho, y es verdad que después de que a uno lo tratan de latino, le preguntan si es de Argentina, porque somos mayoría. Okay, y el que no sabe decir latino dice argentino, y eso sí molesta mucho a un brasilero, por supuesto a un uruguayo, porque ellos no saben, pero entre nosotros hay muchos celos, digamos, históricamente. Claro. Pero no, es con humor. O sea, para ellos somos latinos y listo. Con el asunto del hebreo, bueno, cada uno lo estudia a su manera. Yo personalmente llegué al país y me tiraron a la piscina a aprender hebreo porque no me quedaba otra, y además, como te dije, es todo el proceso que nosotros hacemos para querer asimilarnos a la sociedad. Y a diferencia, te voy a traer un ejemplo. Los modales que nosotros tenemos, y que a mí ese grupo de estudiantes al principio me enseñaron, es de que en reuniones sociales nosotros tenemos que hablar en hebreo, ¿ok? Y cuando nosotros
vemos reuniones sociales, escuchamos mucho ruso, mucho inglés o mucho francés, por dar ejemplos. Nosotros, los latinos, estamos acostumbrados y estamos educados a que si somos todos latinos, se habla en español. Pero si somos 100 latinos y un israelí, todos, absolutamente todos, hacemos un switch en la cabeza y hablamos en hebreo. A pesar de que cuando yo había empezado a aprender el hebreo, hablaba como un chico de 5 años o de 6 años. Pero eso fue parte de mi ideología y fue la forma, al principio hablaba como un chico de 5 años, después como uno de 6, después como uno de 8, y así es la mejor forma que tuve para aprender el hebreo. Y a mí me enseñaron de que si yo no sabía hablar hebreo en situaciones así de social, me tenía que quedar callado y aprender de los que hablaban. Y yo creo que eso creo que es una virtud, una de las mejores virtudes que tenemos. Nosotros los latinos siempre calladitos y sin hacer ruido, además somos muy valorados profesionalmente y en cuanto a la educación y a los modales que tenemos. No sé si te contesté a la pregunta. Perfectamente. Podríamos seguir hablando mucho rato sobre esta cuestión porque me parece muy interesante el tema del idioma y de cómo compartir esas costumbres en comunidad, pero aquí se nos acaba el tiempo por hoy. No sé si quieres hacer alguna anotación más. Por supuesto, tengo muchas cosas todavía para contarte, pero sí, yo lo que te quiero decir para resumir es de que los latinos llegamos a Israel desde antes de la creación. Hace poco recibió un premio una señora llamada Betty Dror. Betty Dror tiene 90 años y llegó al país desde Argentina en el año 1948, el año que se creó el Estado de Israel, y todavía sigue trabajando como bibliotecaria. Por otro lado, quiero nombrar a una joven que se llama Maru Capelletti, que llegó también de Argentina hace exactamente un año. Nosotros, yo y mi señora, una especie como que la adoptamos y le tratamos de ayudar en todo lo que necesita sin ahogarla. Nosotros dejamos que ella viva sola y ella que sepa que cuando necesite algo nos tiene que venir y pedir. Nosotros le enseñamos a que nos pida cosas. Ella acaba de entrar al ejército el domingo, este último domingo, y yo creo que entre estas dos personas, yo quiero resumir como que nosotros los latinos seguimos viviendo Israel, seguimos aportando a la sociedad, y a mí personalmente me encanta ser un latino que vive en Israel. Lo disfruto a diario, más allá de que no me alcance el dinero quizá para terminar el mes. En cuanto a lo cultural, espiritual, social, profesional o familiar, estoy mucho más que satisfecho y creo que eso no es menos importante. Desde luego. Bueno, pues nosotros estamos encantados de que estés aquí en Radio Sefarad contándonos historias sobre ti allí en Israel. En esta ocasión, hablándonos de cómo vive un latinoamericano en este país tan fantástico que, como nos cuentas, acoge a toda la gente que quiere ir allí. Y bueno, a todos nuestros oyentes latinoamericanos, que son muchos, invitarles desde luego con este programa a que vayan allí, porque como Sergio, seguro que muchos latinos os acogerán como os merecéis y os enseñarán a dar esos primeros pasitos, ¿no?, por la tierra de Israel. Totalmente, sí, totalmente. Los invito a que vengan acá los que tienen ganas de venir a vivir una vida diferente, asimilarse a la sociedad. La verdad que no es muy difícil, es difícil al principio, pero después uno se asimila, los gustos le cambian, nosotros cambiamos las cosas y el café que tomábamos antes, ahora tomamos un café diferente que se llama israelí en vez del mate que tomábamos antes. Nosotros cocinamos burecas en vez de las empanadas que comíamos, los gustos en la boca se nos cambió, pero todo es lindo, es una linda experiencia, y como tú lo dijiste, nosotros estamos aquí para recibirlos al principio, abrazarlos, acogerlos y después dejarlos solos para que se asimilen en la sociedad israelí, que también los está esperando con los brazos abiertos. Bueno, pues así te esperamos a ti, Sergio, la próxima semana aquí en Radio Sefarad, igual que a todos ustedes en un Bacari suelto en las ondas. Muchas gracias y hasta la próxima, Sergio.
Shalom desde Israel a ti y a todos los que nos escucharon.